Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 8, versículo 1 al 9. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Puesto que, según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta a favor de los santos. Y, superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos. Primero al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado. Sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 43 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este primer momento, meditemos sobre la frase: los mandamientos de Cristo revelan lo equivocado de la visión del mundo, que promueve la indiferencia y el resentimiento hacia los demás. En nuestra sociedad actual, muchas veces se justifica el desprecio, la venganza o la indiferencia hacia quienes nos han hecho daño, como si estas actitudes fueran no solo naturales, sino también necesarias para nuestra supervivencia emocional y psicológica en un mundo que parece estar constantemente en guerra contra nosotros.
El mundo enseña que debemos defendernos con la misma moneda, que no hay que dejarse humillar bajo ninguna circunstancia, que el orgullo es una virtud indispensable que nos protege de ser pisoteados por otros, y que la venganza es una forma legítima de restaurar el equilibrio, perdido cuando alguien nos ha ofendido gravemente. Pero el Evangelio nos muestra un camino completamente diferente, una senda de luz que ilumina las tinieblas de nuestro corazón herido, revelándonos que existe una manera superior de vivir, que trasciende completamente la lógica de la retribución, y nos eleva a una dimensión divina de existencia, donde el amor es la única ley verdadera. Jesús nos dice que la respuesta cristiana no es el odio, ni la indiferencia, sino el amor, el perdón y la oración constante por quienes nos han lastimado, porque esta es la única manera de romper el ciclo destructivo de violencia y resentimiento que mantiene al mundo sumido en la oscuridad espiritual y en la división perpetua. Este mandato no es solo una opción para quienes se sienten especialmente espirituales o llamados a una vida de perfección excepcional, sino una exigencia para todo bautizado que quiera vivir según el corazón misericordioso de Dios y ser testimonio auténtico del poder transformador del Evangelio. En medio de una sociedad fragmentada y herida, la verdadera conversión no se mide por la cantidad de oraciones que rezamos, ni por la cantidad de veces que vamos a misa o participamos en actividades religiosas externas, sino por nuestra capacidad genuina de perdonar desde lo más profundo del corazón, de amar incondicionalmente incluso a quienes nos han traicionado, y de buscar la reconciliación auténtica como expresión concreta de nuestra fe. Cuando alguien nos ha ofendido, calumniado o herido profundamente en lo más íntimo de nuestro ser, naturalmente sentimos rabia, tristeza o decepción que sacude los cimientos de nuestro mundo interior y nos hace cuestionar nuestra fe en la bondad, experimentando emociones que parecen justificar cualquier respuesta defensiva o vengativa de nuestra parte. Pero el Espíritu Santo puede darnos la fuerza sobrenatural de responder con una oración sincera por esa persona, pidiéndole a Dios que la bendiga abundantemente, que le conceda la paz verdadera que solo Él puede dar, que transforme su corazón endurecido por el pecado, y le abra los ojos para reconocer el daño que ha causado y buscar genuinamente la reconciliación. Esa es la actitud distintiva de un verdadero discípulo, la marca indeleble de quien ha sido tocado por la gracia divina y ha experimentado en carne propia el perdón misericordioso de Dios, comprendiendo que solo quien ha sido perdonado mucho puede amar mucho y extender ese mismo perdón a otros sin reservas ni condiciones. No podemos pretender ser auténticos seguidores de Cristo si albergamos rencor en nuestro corazón como una serpiente venenosa, que nos devora desde adentro, envenenando nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con todos los que nos rodean, impidiéndonos experimentar la paz y la alegría que el Señor quiere derramar abundantemente en nuestras vidas. Y no se trata de negar ingenuamente el dolor profundo que nos han causado, o de minimizar la gravedad de las ofensas recibidas, sino de ponerlo completamente en las manos amorosas de Dios Padre, quien conoce perfectamente nuestro sufrimiento y puede transformar incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades de crecimiento espiritual y de testimonio de su amor redentor. El mandamiento del amor a los enemigos representa la cumbre sublime de la ética cristiana, el pico más alto de la montaña espiritual que todo discípulo está llamado a escalar, no por sus propias fuerzas, sino sostenido por la gracia divina, que hace posible lo que humanamente parece imposible, y nos eleva por encima de nuestras limitaciones naturales. No es un idealismo ingenuo desconectado de la realidad concreta de la vida, sino una propuesta revolucionaria que tiene poder transformador de cambiar radicalmente las relaciones individuales y sociales, rompiendo las cadenas del odio y la venganza, que mantienen a la humanidad prisionera de ciclos destructivos de violencia y división.
Cuando Jesús nos dice con autoridad divina que amemos a nuestros enemigos, nos está invitando generosamente a participar de la misma naturaleza divina, a ser colaboradores conscientes en la obra grandiosa de redención del mundo, convirtiéndonos en instrumentos de su paz y de su amor en medio de un mundo que desesperadamente necesita experimentar la ternura y la misericordia de Dios. Este amor sobrenatural no surge de nuestras fuerzas naturales limitadas, pues somos criaturas frágiles y quebrantadas, que por nosotros mismos somos incapaces de amar de manera perfecta y desinteresada, especialmente cuando se trata de personas que nos han causado dolor, o que percibimos como amenazas para nuestro bienestar emocional o físico. Es un don precioso que debemos pedir constantemente en la oración humilde, con la insistencia del mendigo que conoce su pobreza absoluta y su dependencia total de la generosidad divina, reconociendo que solo Dios puede concedernos la gracia extraordinaria de amar como Él ama, sin medida ni condiciones, hasta el extremo del sacrificio personal. Es una gracia extraordinaria que se fortalece progresivamente con la práctica fiel de los sacramentos, especialmente la Eucaristía Sagrada, donde recibimos al mismo Cristo, que se entregó generosamente por sus enemigos en la cruz del Calvario, dándonos ejemplo supremo de amor incondicional y perdón absoluto que trasciende toda lógica. Cada vez que comulgamos con fe y devoción profundas, no solo recibimos el cuerpo y la sangre preciosos del Señor como alimento espiritual para nuestras almas, sino que también recibimos místicamente su capacidad divina de amar sin límites ni condiciones, siendo transformados progresivamente a su imagen y semejanza a través de esta unión íntima y personal. La cultura contemporánea secular promueve insistentemente la venganza, como una forma supuestamente legítima de justicia, el resentimiento como una defensa natural y comprensible ante las ofensas recibidas, y la indiferencia como una manera aparentemente prudente de protegerse del dolor inevitable, que acompaña a toda relación humana auténtica y profunda. Pero estos mecanismos defensivos, aunque comprensibles desde una perspectiva puramente humana y emocional, no son capaces de sanar verdaderamente las heridas profundas del alma, ni de construir una sociedad más justa, fraterna y pacífica donde reine la armonía y el respeto mutuo, sino que perpetúan los ciclos de dolor y división, que alejan a la humanidad de su destino trascendente. El perdón cristiano auténtico no significa negar cobardemente la injusticia sufrida, ni renunciar pasivamente a la búsqueda necesaria de la verdad y la reparación justa del daño causado, sino que representa una actitud madura y valiente que reconoce la realidad del mal, pero se niega a ser dominada por él, eligiendo conscientemente el camino del amor como respuesta definitiva. Significa, más bien, liberarse voluntariamente del peso aplastante del odio y de la sed destructiva de venganza, para poder actuar con la claridad mental y la sabiduría espiritual, que provienen de un corazón purificado por la gracia transformadora de Dios, siendo capaces de buscar soluciones constructivas, que promuevan la justicia auténtica y la reconciliación duradera, así como la salvación eterna es ofrecida generosamente para todos sin excepción, incluyendo a los más grandes pecadores que se arrepienten sinceramente. El amor cristiano también debe extenderse universalmente sin exclusión alguna, abarcando incluso a quienes consideramos indignos de nuestro afecto o respeto según los criterios meramente humanos de juicio y evaluación. No hay méritos especiales en amar solo los que nos caen bien naturalmente, o a quienes nos tratan siempre con respeto y consideración, pues incluso los paganos y los pecadores públicos son capaces de corresponder al amor que reciben. Pero la verdadera grandeza cristiana se manifiesta cuando amamos a quienes no nos aman, cuando perdonamos a quienes no piden perdón. El verdadero amor cristiano se manifiesta gloriosamente cuando somos capaces de tratar con respeto genuino, con paciencia heroica
con misericordia divina, incluso a quienes nos cuesta enormemente tolerar, demostrando así que hemos sido verdaderamente transformados por el encuentro personal con Cristo y que su Espíritu habita realmente en nosotros. Podemos comenzar humildemente con pequeños actos concretos de amor, como pedir sinceramente en nuestras oraciones por quienes nos han lastimado, evitar cuidadosamente hablar mal de ellos cuando surge la tentación de desahogarnos con otros, o incluso ofrecer un saludo cordial con respeto auténtico cuando nos encontramos con ellos en la vida cotidiana, visitar al Santísimo Sacramento con frecuencia y pedir fervientemente la gracia de amar como Jesús. Amor es un buen primer paso en este camino de santificación, que nos lleva progresivamente hacia la perfección del amor divino, permitiendo que Cristo mismo transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne capaz de amar como Él ama. Recibir la Eucaristía con fe viva nos reviste místicamente del mismo Cristo. Nos transforma progresivamente en instrumentos dóciles de su amor infinito, haciéndonos partícipes de su propia vida divina y capacitándonos para amar con su mismo corazón misericordioso a todos los hombres, especialmente a los más difíciles de amar. Pidámosle al Señor con confianza filial que nos dé su corazón misericordioso para amar como Él ama, sin medida ni condiciones, hasta el extremo del sacrificio total, convirtiéndonos en testimonios vivientes de su amor redentor en medio de un mundo que desesperadamente necesita experimentar la ternura infinita de Dios Padre. En este segundo punto de la reflexión, meditemos en la frase: hace salir su sol sobre los buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Palabras que resuenan como un eco de la eternidad en nuestros corazones y nos revelan una verdad fundamental sobre la naturaleza misma de Dios, que trasciende completamente nuestra comprensión humana limitada y nuestras categorías estrechas de justicia y merecimiento. Este pasaje nos revela la inmensidad inconmensurable de la bondad de Dios, una bondad que supera infinitamente nuestras expectativas más altas y nuestros sueños más sublimes, mostrándonos que su amor no conoce fronteras ni limitaciones, que su misericordia es más vasta que los océanos y más alta que los cielos, abarcando a toda criatura sin excepción alguna. Dios no es parcial ni selectivo en su amor. No actúa según los criterios favoritismo o preferencia personal, que tanto caracterizan nuestras relaciones terrestres, sino que ama con un amor perfecto que incluye a todos por igual, sin hacer distinción entre razas, culturas, condiciones sociales, logros personales o grados de santidad alcanzados. No premia solo a los que lo aman con devoción sincera y fidelidad constante, ni castiga con dureza inmediata a los que lo rechazan abiertamente o viven como si Él no existiera, porque su manera de actuar trasciende completamente nuestra recompensa y castigo, revelándonos una justicia divina temperada siempre por una misericordia infinita. Su misericordia es tan grande, tan inconmensurable, tan generosa, que permite que todos disfruten abundantemente de los bienes de la creación, derramando sus bendiciones sobre toda la humanidad sin distinción, como un padre amoroso que no puede dejar de amar a ninguno de sus hijos, incluso cuando algunos se alejan de él o lo desprecian. El sol radiante, la lluvia beneficiosa, la salud robusta, la amistad sincera, la belleza incomparable del mundo, están al alcance tanto del santo que vive en gracia como del pecador que se ha alejado del camino, porque Dios en su sabiduría infinita conoce que su bondad puede ser el instrumento que mueva los corazones más endurecidos hacia la conversión. Esto nos invita urgentemente a ser igualmente generosos en nuestro trato con los demás, a imitar esta generosidad divina que no conoce límites ni condiciones, expandiendo nuestro corazón para abrazar con amor sincero incluso a aquellos que nos resultan difíciles de comprender o de tolerar en nuestras limitaciones. No podemos condicionar nuestra bondad a cómo nos traten los demás,
No podemos hacer depender nuestro amor de comportamiento ajeno, porque entonces estaríamos actuando según criterios que contradicen directamente el ejemplo que Cristo nos ha dado con su propia vida y con su muerte en la cruz por todos nosotros. Dios sigue amando incluso cuando nosotros fallamos miserablemente, cuando le damos la espalda, cuando lo defraudamos con nuestros pecados e infidelidades, porque su amor no depende de nuestro comportamiento, sino de su propia naturaleza esencialmente amorosa, que permanece inmutable a través de todos los tiempos y circunstancias. Él no se cansa jamás de buscarnos cuando nos perdemos en los caminos tortuosos del mundo, de perdonarnos cuando reconocemos nuestros errores con humildad sincera, de darnos nuevas oportunidades cuando fracasamos en nuestros propósitos más nobles, porque su paciencia es infinita y su esperanza en nosotros nunca se extingue completamente. Pero Dios no hace nunca estas distinciones arbitrarias. No establece estas categorías excluyentes que tanto nos gustan a los seres humanos, sino que su amor paternal abraza al pecador tanto como al santo, al enemigo tanto como al amigo, al extranjero tanto como al compatriota, porque todos somos igualmente sus hijos queridos. Su amor paternal abraza al pecador tanto como al santo, al enemigo tanto como al amigo íntimo, al extranjero tanto como al compatriota, al rico tanto como al pobre, al culto tanto como al ignorante, porque en su mirada divina todos tenemos la misma dignidad de criaturas hechas a su imagen y semejanza. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo extendido a través de los siglos, está llamada por vocación divina a ser signo visible y sacramento eficaz de esta universalidad maravillosa del amor de Dios. Debe ser un espacio privilegiado donde todos puedan experimentar concretamente la acogida fraterna, la comprensión empática y la misericordia divina. Ahora, en el tercer punto de la reflexión, meditemos en estas palabras que resuenan como un eco de la eternidad en nuestros corazones. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Una pregunta que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos desafía a examinar la calidad y la autenticidad de nuestro amor, confrontándonos con la diferencia radical que debe existir entre el amor y el amor cristiano auténtico. Jesús nos confronta con una verdad sencilla en su formulación, pero tremendamente poderosa en sus implicaciones. El amor verdadero, el amor que merece ser llamado cristiano, no se limita a lo fácil, a lo cómodo, a lo que nos resulta naturalmente agradable, sino que debe trascender las fronteras estrechas de nuestras preferencias personales y expandirse hacia horizontes más amplios que incluyan incluso a quienes nos resultan difíciles de amar. Amar a quienes nos aman es natural, es instintivo, es algo que surge espontáneamente de nuestro corazón, sin necesidad de grandes esfuerzos o sacrificios extraordinarios, porque responde a una dinámica básica de reciprocidad que caracteriza todas las relaciones normales, y que incluso los animales practican de manera instintiva en sus relaciones sociales. Incluso personas que no conocen a Dios personalmente, que viven alejadas de la fe o que incluso la rechazan abiertamente, son perfectamente capaces de amar con ternura a sus amigos cercanos, a sus hijos queridos, a sus padres venerables, porque este tipo de amor brota naturalmente de corazón, y no requiere una gracia especial ni una conversión profunda, para manifestarse de manera auténtica y generosa. Pero el amor cristiano tiene que ir necesariamente más allá de estas manifestaciones naturales del afecto. Debe elevarse por encima de los límites estrechos del amor puramente natural, para alcanzar dimensiones sobrenaturales que solo son posibles cuando el corazón es transformado por la gracia divina y capacitado para amar con el mismo amor con que Dios ama. Debe ser un amor que abrace generosamente a todos sin excepción, incluso a quienes no lo merecen según nuestros criterios limitados, a quienes nos han ofendido o traicionado, a quienes consideramos indignos de nuestro afecto,
según los parámetros convencionales de juicio, que la sociedad nos enseña a aplicar en nuestras relaciones interpersonales. El mérito verdadero, la grandeza auténtica del amor cristiano, está precisamente en superar heroicamente el egoísmo natural, que anida en lo más profundo de nuestro corazón caído, en abrir valiente y generosamente corazón a lo inesperado, a lo que nos desafía, a lo que nos saca de nuestra zona de confort emocional, y nos invita a crecer espiritualmente hacia dimensiones más altas de humanidad y santidad. ¿Cuántas veces justificamos cómodamente nuestra indiferencia hacia ciertas personas, diciendo con aparente naturalidad, esa persona no me cae bien, o con eso no tengo nada en común, como si estas razones fueran suficientes para eximirnos del mandamiento del amor que Cristo nos ha dado, y que constituye la esencia misma de nuestra identidad cristiana? Pero el Señor nos dice con autoridad divina que el amor auténtico se prueba precisamente ahí, en esas situaciones incómodas y desafiantes donde nuestras preferencias naturales chocan con las exigencias del Evangelio, donde debemos elegir conscientemente entre seguir nuestros impulsos espontáneos o responder según los criterios superiores que Cristo nos ha enseñado con su palabra y su ejemplo. Cuando saludamos con amabilidad sincera a quien habitualmente nos ignora o nos trata con frialdad, estamos dando un testimonio silencioso, pero elocuente de que el amor de Cristo ha transformado nuestro corazón y nos ha capacitado para trascender las dinámicas puramente humanas de reciprocidad y condicionalidad que caracterizan las relaciones ordinarias del mundo. Cuando ofrecemos ayuda desinteresada a alguien que nunca nos la ha ofrecido, y probablemente nunca nos la ofrecerá, estamos imitando la generosidad gratuita de Dios, que nos ama sin condiciones previas y nos bendice abundantemente, sin que hayamos hecho nada para merecer sus favores, demostrándonos así que hemos comenzado a participar de su misma naturaleza divina, cuando perdonamos sinceramente sin recibir disculpas, sin que la otra persona reconozca su error o muestre signos de arrepentimiento. Estamos actuando como verdaderos hijos de Dios que imitan la misericordia infinita del Padre Celestial, quien nos perdona incluso antes de que se lo pidamos y cuyo amor no depende de nuestro comportamiento, sino de su propia naturaleza esencialmente amorosa. Ese amor desinteresado y gratuito es precisamente el que tiene poder transformador de cambiar el mundo, de sanar las heridas más profundas de la humanidad, de construir puentes donde hay abismos, de sembrar esperanza donde reina la desesperación, porque participa de la misma fuerza creadora y redentora que Dios utilizó para crear el universo y para redimir la humanidad caída. No necesitamos grandes discursos elocuentes ni gestos heroicos espectaculares que llamen la atención y nos hagan sentir importantes. Basta simplemente convivir con coherencia auténtica el Evangelio en lo cotidiano, en los pequeños encuentros de cada día, en las situaciones ordinarias donde se juega realmente el destino de nuestras almas, y donde damos testimonio silencioso de la verdad que profesamos. Basta convivir con coherencia auténtica el Evangelio en lo cotidiano, tender generosamente la mano a quien la necesita, compartir con sencillez lo que tenemos sin calcular las pérdidas, escuchar con paciencia genuina incluso cuando tenemos prisa, evitar cuidadosamente los chismes que destrozan reputaciones, ser escrupulosamente justos en todos nuestros tratos, cuidar nuestras palabras para que sean siempre constructivas y edificantes. Cada uno de estos actos aparentemente pequeños e insignificantes es en realidad una semilla preciosa de amor que Dios puede hacer crecer de manera extraordinaria, multiplicándola hasta producir frutos abundantes que trascienden completamente nuestras expectativas y que pueden llegar a tocar corazones que nunca imaginamos. Poder alcanzar con nuestro testimonio silencioso pero elocuente. El amor de Cristo en la cruz no fue cómodo ni placentero. No fue correspondido ni agradecido por quienes lo recibían, sino que fue doloroso física y espiritualmente.
Fue entregado generosamente a cambio de rechazo cruel, de burlas despiadadas, de indiferencia hiriente, y aún así, Jesús amó hasta el final, hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre derramada. Y aún así, Jesús amó hasta el final con una constancia heroica que desafía toda lógica. Ese es el modelo supremo que tenemos ante nuestros ojos. El ejemplo perfecto que estamos llamados a imitar según nuestras posibilidades. No se trata de negar ingenuamente nuestras emociones naturales, o de pretender que no sentimos dolor cuando somos maltratados. No se trata de negar ingenuamente nuestras emociones naturales, que son parte constitutiva de nuestra naturaleza humana creada por Dios, sino de elevarlas gradualmente por encima de nuestras pasiones desordenadas, para actuar siempre con caridad auténtica, guiados por la razón iluminada por la fe, y fortalecidos por la gracia que nos capacita para trascender nuestras limitaciones naturales. Cuando logramos vivir de esta manera sublime, cuando conseguimos amar incluso en las circunstancias más difíciles, nos parecemos más a Dios, participamos más profundamente de su naturaleza divina, nos convertimos en instrumentos más perfectos de su amor redentor en medio de un mundo que desesperadamente necesita experimentar la ternura y la misericordia del corazón de Jesús. El amor desinteresado es indudablemente uno de los aspectos más distintivos y característicos del cristianismo auténtico, lo que lo diferencia radicalmente de todas las demás propuestas religiosas o filosóficas que ha conocido la humanidad a lo largo de su historia, mientras que las relaciones naturales tienden inevitablemente a basarse en el intercambio mutuo de beneficios y favores, mientras que las relaciones naturales tienden inevitablemente a basarse en el intercambio mutuo de beneficios, en una especie de contabilidad emocional, donde damos para recibir. El amor cristiano se caracteriza fundamentalmente por su gratuidad absoluta, por su generosidad desinteresada que no busca recompensa inmediata, ni calcula fríamente los beneficios que puede obtener de cada relación o situación. No busca recompensa inmediata ni gratificación personal. No calcula egoístamente los beneficios que puede obtener de cada gesto amoroso. No se retira ofendido cuando no es correspondido según nuestras expectativas, sino que persevera con paciencia heroica, sabiendo que su valor no depende de la respuesta que reciba, sino de su conformidad con la voluntad de Dios. Este tipo de amor desafía profundamente nuestra naturaleza caída, que tiende inevitablemente al egoísmo y a la autoprotección como mecanismos instintivos de supervivencia emocional y psicológica. Por eso necesitamos imperiosamente la gracia de Dios para poder vivir de esta manera sobrenatural, para poder trascender las limitaciones de nuestra condición humana marcada por el pecado original. Por eso necesitamos imperiosamente la gracia de Dios, para poder vivir de esta manera que supera las fuerzas naturales del corazón. Sin la ayuda constante del Espíritu Santo, el amor desinteresado se convierte inevitablemente en una meta inalcanzable, en un ideal hermoso pero imposible de realizar de manera constante y perseverante a lo largo de toda nuestra vida cristiana. La práctica concreta del amor desinteresado comienza necesariamente con pequeños gestos cotidianos que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad constituyen la base sólida sobre la cual se construye toda la vida espiritual. Sonreír sinceramente a quien no nos devuelve la sonrisa, ayudar generosamente sin esperar agradecimiento, perdonar sin que nos pidan perdón, dar sin esperar recibir nada a cambio. Finalmente, en el cuarto momento de esta reflexión, meditemos profundamente en la invitación divina que nos presenta Jesús. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta declaración, que a primera vista puede parecer abrumadora e inalcanzable, revela en realidad la naturaleza más profunda de nuestra vocación cristiana y el destino glorioso a que todos estamos llamados.
Esta frase puede generar temor o desaliento en muchos corazones, pero no debe ser así si la entendemos desde la perspectiva transformadora del amor divino. La perfección cristiana no consiste en una impecabilidad imposible de alcanzar, ni en nunca equivocarse o fallar en nuestros esfuerzos. Más bien, se trata de amar cada vez más profundamente, cada vez mejor, cada vez más desinteresadamente, reflejando así el amor infinito y misericordioso de nuestro Padre Celestial. Dios no nos pide ser impecables en el sentido de la palabra, sino ser absolutamente sinceros y constantes en nuestra lucha diaria por mejorar, por crecer, por acercarnos más a Él. La vida cristiana es esencialmente una caminata de crecimiento espiritual continuo, marcada por momentos de caída y levantada, de debilidad y fortaleza, de oscuridad y luz. Esta realidad no debe desalentarnos, sino recordarnos que somos peregrinos en camino hacia la patria celestial. Cada amanecer que Dios nos concede trae consigo la oportunidad renovada de ser mejores que el día anterior, de crecer un poco más en virtud, de acercarnos un paso más a la santidad que Él desea para nosotros, a través de los medios que la divina providencia ha puesto a nuestra disposición. La oración constante y confiada, la participación frecuente en los sacramentos, la lectura meditada y asimilada del Evangelio, la vida comunitaria fraterna, la práctica de las obras de misericordia. Dios nos moldea pacientemente como el alfarero moldea el barro. Día tras día, con infinita paciencia y amor, nos invita a dejarnos purificar por su gracia, a ser limpios de corazón como prometen las bienaventuranzas, a desechar definitivamente los rencores que envenenan el alma, los malos deseos que nos apartan de su voluntad, y las intenciones oscuras que empañan la claridad de nuestra conciencia. En nuestra lucha diaria contra el pecado y las tentaciones que nos asedian, jamás estamos solos o abandonados a nuestras propias fuerzas limitadas. El Espíritu Santo, que el Padre nos ha dado como consolador y guía, nos asiste constantemente con su presencia amorosa. Él nos fortalece cuando nos sentimos débiles y desalentados por nuestras caídas. Nos consuela cuando nos sentimos derrotados por la magnitud de nuestras imperfecciones. Nos impulsa a seguir adelante cuando la tentación del desaliento nos susurra que abandonemos la lucha por la santidad. No debemos tener miedo alguno de aspirar decididamente a la santidad, pues esta vocación sublime no es una idea reservada exclusivamente para monjas contemplativas o sacerdotes consagrados. Es una llamada universal que resuena en el corazón de todos los bautizados. Madres abnegadas que educan a sus hijos en el amor de Dios. Padres trabajadores que sostienen a sus familias con honestidad. Empleados que cumplen sus deberes con rectitud. Estudiantes que se esfuerzan por crecer en sabiduría. Ancianos que ofrecen sus sufrimientos por la salvación de las almas. Jóvenes que consagran su energía al servicio de los más necesitados. Cada persona, en su estado particular de vida y según sus circunstancias específicas, puede y debe aspirar a ser santa. Dios nos ha creado precisamente para reflejar su imagen divina en este mundo. Aunque tengamos caídas frecuentes, aunque nuestras debilidades nos recuerden constantemente nuestra condición humana limitada, mientras mantengamos la voluntad sincera de volver a levantarnos después de cada tropiezo, mientras conservemos el deseo ardiente de mejorar y crecer espiritualmente, Él nunca dejará de extendernos su mano poderosa para ayudarnos a continuar nuestro camino hacia la perfección. La perfección de la que habla Jesús en el Evangelio no es una perfección estática, fría, inmutable, sino profundamente dinámica, viva, en constante movimiento. Es un proceso continuo y progresivo de crecimiento en el amor auténtico, en la sabiduría que viene de lo alto, en la santidad que nos configura cada vez más perfectamente con Cristo. Como el Padre Celestial es perfecto en su amor misericordioso que abraza a justos y pecadores,
Así nosotros estamos llamados a crecer continuamente en nuestra capacidad de amar, sin condiciones y perdonar sin límites. Esta perfección cristiana se manifiesta de manera particular y concreta en nuestra relación cotidiana con los demás seres humanos que cruzan nuestro camino. No se trata de ser perfectos en el sentido mundano de no cometer nunca errores, equivocaciones o fallos humanos, sino de ser perfectos en el amor, es decir, de amar con la misma universalidad generosa y la misma gratuidad incondicional con que Dios nos ama a nosotros. Esto incluye necesariamente el desafío supremo de amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos hacen mal, orar sinceramente por quienes nos persiguen o nos causan sufrimiento. La santidad cristiana es genuinamente accesible a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, independientemente de su estado de vida, su nivel de educación, sus recursos económicos o sus circunstancias particulares. Una madre de familia puede alcanzar las más altas cumbres de la santidad cuidando con amor paciente a sus hijos y siendo comprensiva con su esposo en los momentos difíciles. Un trabajador común puede santificarse realizando su labor cotidiana, con honestidad total y tratando con respeto genuino y caridad fraterna a todos sus compañeros. Un estudiante puede crecer sólidamente en santidad siendo responsable con sus estudios y ayudando generosamente a sus compañeros, que tienen dificultades académicas o personales. El camino seguro hacia la perfección cristiana pasa necesariamente por la puerta estrecha de la humildad auténtica. Debemos reconocer con sinceridad total nuestras limitaciones y nuestra necesidad constante e ineludible de la gracia de Dios para cualquier progreso real en la vida espiritual. Al mismo tiempo, no podemos usar nuestras imperfecciones naturales como excusa cómoda para no esforzarnos seriamente por crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. La humildad verdadera no nos paraliza en la mediocridad, sino que nos impulsa a buscar constantemente, con confianza filial, la ayuda poderosa de Dios para ser cada día un poco mejores. Los sacramentos instituidos por Cristo son medios privilegiados y extraordinariamente eficaces para crecer establemente en esta perfección cristiana. La Eucaristía nos nutre sobrenaturalmente con el cuerpo y la sangre de Cristo, transformándonos gradual pero realmente en su imagen gloriosa. La confesión sacramental nos purifica completamente del pecado que mancha nuestra alma y nos fortalece con gracia especial para resistir las futuras tentaciones. El matrimonio y el orden sacerdotal son caminos específicos y seguros de santificación para quienes son llamados a estos estados de vida. La confirmación nos fortalece con los 7 dones del Espíritu Santo, para ser testigos valientes y coherentes de Cristo en medio del mundo. La oración personal y comunitaria es el alimento espiritual absolutamente indispensable para este crecimiento constante en la perfección cristiana. Sin una vida de oración auténtica, constante, profunda, es completamente imposible mantener la perspectiva correcta sobre nuestra vocación sublime a la santidad. En la oración silenciosa y confiada, Dios nos habla directamente al corazón. Nos corrige con dulzura cuando nos desviamos del camino recto. Nos anima paternalmente cuando nos desalentamos por nuestras debilidades. Y nos da la fuerza sobrenatural necesaria para continuar con perseverancia nuestro camino hacia la perfección, que Él desea para cada uno de nosotros. En conclusión, la reflexión de hoy nos ha llevado a contemplar la radicalidad del mensaje evangélico. Jesús no nos pide cosas fáciles, pero sí nos da todo lo necesario para cumplir sus mandamientos. El amor a los enemigos, la oración por quienes nos persiguen, la generosidad universal, la búsqueda de la perfección. Todos estos son aspectos de una misma realidad, que es nuestra vocación a ser hijos de Dios en plenitud. No debemos desanimarnos si nos parece que esta meta está muy lejos de nuestro alcance actual. La vida espiritual es un proceso gradual
y Dios es paciente con nuestro crecimiento. Lo importante es mantener siempre la disposición de dejarnos transformar por su gracia, y no perder nunca la esperanza de llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Oremos. Dios Todopoderoso, te alabamos y agradecemos por tu infinita bondad y generosidad, que se manifiestan en cada rincón de tu creación. Tú, que eres el creador de los cielos y la tierra, y que en tu infinita sabiduría haces caer la lluvia tanto sobre los justos como sobre los injustos. Muéstranos que tu amor y tu providencia abarcan a toda la humanidad. Haznos dignos de llamarnos hijos tuyos. Purifica nuestros corazones de todo resentimiento y llénanos de tu amor misericordioso. Fortalece nuestra voluntad para que podamos amar incluso a quienes nos han hecho daño. Y guíanos por el camino de la santidad que nos has trazado desde el principio de los tiempos. Danos la gracia de perdonar como tú perdonas, de amar sin medida como tú amas, y de servir con alegría a todos nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Que nuestro testimonio de vida sea reflejo de tu bondad, y que nuestras obras sean instrumento de tu paz en el mundo. Concédenos la sabiduría para discernir tu voluntad en cada circunstancia de nuestra vida, la fortaleza para cumplirla aun cuando sea difícil, y la perseverancia para no desanimarnos ante las dificultades del camino hacia la santidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.